Profe, ¿cómo estás, hombre, Carlos? ¿Cómo te ha ido? Bien, Alejandro, ¿vos qué tal, hombre? ¿Cómo van las Hombre, cosas? demasiado feliz por volverte a tener por aquí en estas charlas, hombre, que yo sé que son una joya. Cuando hablo contigo, yo creo que aclaro muchos de mis conceptos y ni qué decir de la gente que se conecta y que nos hace entender tantas cosas maravillosas a través de sus patologías, de sus quejas y de lo que vos y yo vemos todos los días como pacientes, que yo creo que son los libros abiertos de medicina realmente, ¿cierto? Qué Total, maravilla. total, qué bueno. Vamos a sacarle provecho a este ratico y metámonos con toda, con la tiroides, que esa es una belleza. Me encanta, me encanta. Bueno, yo sé que casi todos ustedes deben conocer al profe Willes, pero por si acaso hay alguno que no lo conozca, el profe es el ser más famoso del universo. Yo no sé por qué no habla en otro idioma, fíjate en otro acento, ¿no? El profe Willes es, ante todo, un gran amigo, es médico, es endocrinólogo, es docente, ha escrito algunos libros también y es un especialista tremendo en la tiroides. Yo diría que una de las personas que más sabe de tiroides en este país, y me atrevería a decir que en muchos países de nuestro Latinoamérica, así que yo estoy muy honrado en que nos sentemos con él a conversar hoy. Además, a conversar de un tema que justamente la semana anterior, si no estoy mal, hombre Carlos, se celebraba el Día Internacional de la Tiroides, ¿es verdad? Sí, sí, Alejo, imagínate que el 25 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de la Tiroides y esto es como para hacernos caer en cuenta la importancia que tiene esta glándula en nuestro organismo, porque ella definitivamente es el motorcito, esa es la batería de nuestro cuerpo. Qué bien. Y eso sí que me parece importante, pues es que yo nunca he oído que haya un Día Internacional de las Suprarrenales, ni del... No, no, así de importante es esa glándula tiroides que merece incluso que haya una celebración internacional. Entre otras cosas porque la incidencia, es decir, la presencia de muchas alteraciones a nivel de la tiroides es cada vez más frecuente y yo no sé de estadísticas Carlos, pero ¿cuánta gente puede sufrir de problemas tiroideos si hablamos de un porcentaje? Más o menos se estima que por ahí entre 5 a 7 de cada 100 personas de la población podrían tener, estoy hablando pues en conjunto, de cualquier alteración de la tiroides, incluyendo por ejemplo los nódulos de la tiroides, o tener hipotiroidismo, o tener hipertiroidismo, o eventos de tiroiditis. Estoy hablando que es una entidad relativamente frecuente. Fíjate que no estoy hablando de uno en un millón, no, ni de uno en 2000, no. Estoy hablando de ponerle promedio 4 o 5 de cada 100 personas de la población. El tema de esto es muy interesante, es porque por cada persona que se sabe tiene una alteración de la tiroides, se estima que haya otra que también la tenga y Claro. aún no sabe y no se le ha detectado. Entonces, por eso como que volver un poquito visible y consciente este tema es importante para que la gente pues se vaya sensibilizando y entendiendo que de pronto la tiroides puede ser parte de la explicación de lo que está viviendo o está sintiendo. Lo complejo del caso, lo más complejo del caso es que también los síntomas de la tiroides son muy inespecíficos, Sí. son súper inespecíficos y entonces por eso es donde vienen también grandes confusiones en cómo sé yo qué es lo uno o qué es lo otro. Y después también porque sale un número alterado, le quieren echar la culpa, le quieren echar un tratamiento y entonces la pastilla no sirvió, Claro, pues es que probablemente es que no era el problema, ¿cierto? claro. Entonces es un gran reto el que tenemos todos los días como para definir de verdad quién sí y quién no, pero como numerito quiero que se les quede en la cabeza más o menos 4 o 5 de cada 100 personas de la población Eso general. es eso es demasiado, definitivamente. Yo creo que, insisto, esa casuística es cada vez más frecuente. Yo que me acuerde cuando estudiaba medicina en las facultades, hombre, la incidencia era mucho menor que la que tenemos actualmente y yo creo que vamos a ver algunos factores que han hecho que ese proceso se vaya incrementando. A ver, yo quisiera, Carlos, que empezáramos por una cosa que es muy elemental. Primero, para nosotros como médicos es muy fácil decir que es que la glándula tiroides, pero es que mucha gente aquí no sabe ni siquiera qué es una glándula. ¿Qué hace una glándula, Carlos, en esto y qué es lo que es tan importante para que una glándula funcione muy bien? Perfecto. Bueno, yo quiero que se hagan a la idea que tienen un corbatín aquí, en todo el centro donde quedaría como el nudo de la corbata. ¿Listo? Y esa glandulita, que es como la forma de una mariposa,
es un órgano, es una carnita, pues realmente si uno la ve es un conjunto de carnita que tiene la forma como de un corbatín o de una mariposa que queda en la zona anterior del cuello y que ahí es la distribuidora principal de las hormonas para todo nuestro cuerpo. Entonces, Bien, por ella va a pasar la sangre y como ella es la fuentecita de las hormonas, entonces cada que pasa se va a empezar a arrastrar esas hormonas y las va a llevar a circular por todo lado. qué bien, qué bien. Eso me parece bien interesante y por algo le han dicho algo así como la glándula rectora del sistema metabólico del organismo. Yo no sé qué tanto podamos decir esa frase así tan categóricamente y obviamente está asociada a muchas otras cosas más, pero me parece súper importante que entendamos entonces la real importancia que tiene esa tiroides y por qué debe estar en equilibrio. Ahora viene una cosa que es bien interesante también. Como lo dijiste, hay mucha gente que no sabe que tiene problemas de tiroides porque, entre otras cosas, ni siquiera sabe qué síntomas podría producir una glándula tiroidea alterada en un momento determinado. Entonces, nadie asocia, no es que tengo mucho desaliento, no es que estás trabajando mucho, es que te tiene estresado el trabajo, pero ¿qué síntomas, así como vitales, diríamos nosotros, hombre Carlos, puede producir una alteración en la tiroides? Entonces, vamos a dividirlo como en dos grupos grandes. Eso La es. tiroides muy lenta, que es la que llamamos hipotiroidismo. Y la tiroides muy rápida, que es la que llamamos hipertiroidismo. Acuérdense de los niños hiperactivos, de los que no se quedan quietos. Entonces, la una es muy lentica, la tortuguita, y la otra es, mejor dicho, el volador sin palo. ¿Sí? La tiroides lenta es ir todo lento. Entonces, ¿cuál es la queja principal? Cansancio. Un cansancio tremendo, una fatiga. La persona, hay una frase que yo le digo mucho a los pacientes, venga, usted quiere, pero no puede, o usted ni quiere ni puede. Y lo que más vemos es que el paciente que tiene la tiroides lenta sí quiere, Pero no sí puede. desea, pero no puede, porque la batería se le acaba, está agotado. Ok. Entonces, ir lento. De hecho, inclusive la parte mental, la persona le dice a uno, ve, yo quiero como decir las cosas y no me salen. Ujú. Ve, se me están olvidando las cosas. Ve, me tocó empezar a notarlo todo porque estoy como desconcentrada, como desmemoriada, como que me dicen una cosa y ya no doy pie con bola. Yo antes como que me acordaba todo súper fácil, yo antes ejecutaba todo súper fácil y como que ya es pegado, todo como más lento. Pero también el cuerpo puede ir adentro lento, incluso sí tiene relación con el tema de el metabolismo y la temperatura del cuerpo. Entonces, si digamos la tiroides está muy lenta, una cosa que sucede es que se puede sentir más frío, Ujú. ¿sí? Se siente más frío. Es una cosa que uno dice, ve, tan raro este cansancio tan tremendo y todo es como bien y yo con un super saco porque no se me quita el frío. Pero además el intestino puede ir más lento. Entonces, ve, yo hacía popó todos los días y resulta que ya empiece cada 2, cada 3 días y como que uno dice, pero tan raro si yo no he cambiado la forma de alimentarme. Entonces, el cansancio, el frío intenso, el estreñimiento, el tener como esa lentitud mental, esa Ujú. querer pero no poder, Ujú. ¿sí? Agotado de batería, son pistas que me ayudan a mí mucho con el tema del hipotiroidismo. Ahora, el cabello se puede caer más fácil, la piel puede estar más seca, eh, digamos, las uñas pueden estar más frágiles. O sea, en realidad, sí, están preguntando por el cambio emocional y la irritabilidad, la montaña rusa emocional, es una cosa que vemos con mucha frecuencia. Es más, a la consulta me llega con frecuencia la pareja y vienen muy angustiados porque se conocen tanto que le dicen a uno, ay, doctor, yo creo que es que se descuadró. Ella se descuadró y perdónenme que aquí hable en femenino, porque es que es mucho más frecuente para las mujeres que para los hombres. Estamos hablando de por lo menos 8 mujeres por cada hombre.
en parte, y por ahí estaba viendo que estaban haciendo la pregunta, Ujú. está determinado es por las hormonas femeninas. O sea, en realidad los estrógenos, las hormonas femeninas, predisponen a ciertas cosas y protegen para ciertas otras. Así es. Y el tema de esto, de la predisposición, tiene que ver con las enfermedades autoinmunes y la tiroides no es la excepción. O sea, el propio cuerpo hace como que la tiroides se vaya como apagando y por eso la vemos más en las mujeres. Y una cosita que también es muy importante, aumento de peso frecuente, ¿no? Cuando es la hipo. Yo no quería como decirlo de esa manera, hombre Alejo, porque es que, a ver, fíjate vos que la población hoy en día, Sí, eh, pues prácticamente decimos que 6 de cada 10 personas pueden tener sobrepeso u obesidad. ¿Sabes? De hecho, es una cifra muy alarmante. Estamos diciendo que solamente 4 de cada 10 personas de la población estén en un peso normal. Muy tremendo. normal. Pero estoy hablando 4, pues 6 de cada 10. Y dijimos ahorita, de pronto hasta 4 a 5 de cada 100 personas pueden tener una alteración de la tiroides, incluyendo todo Claro, entre la forma hipotiroidismo, hipertiroidismo, el nódulo, la tiroiditis. O sea, estamos hablando que eso todo no está explicado por la tiroides. En realidad, el tema del peso tiene que ver, la tiroides lo que más hace es como hinchar, o sea, es como retener líquido. Es la sensación que la persona se siente como inflada, como cachetona, como que las manos están gruesas, como que no tiene la capacidad de doblar. Y de hecho, yo les digo mucho que es como el signo del pliegue. Cuando uno tiene, digamos, una piel normalita, debería ser como un plieguecito. Pero el paciente que tiene un hipotiroidismo, como está llenito como de agua, va a hacer esto y no puede, es como durito, como pegado. claro. Entonces, obviamente eso no es para todo el mundo. O sea, cuando yo estoy hablando de ese hallazgo, generalmente es un hipotiroidismo muy profundo, más avanzado, pues que no es el del el pequeñitico, no, es el que ya pues está muy grande. Ok. Entonces, sí, en resumen diríamos, todo va lento, el Ujú. cansancio, la caída del cabello, las uñas frágiles, el intestino lento, la dificultad mental, la sensación como de irritabilidad, el cambio emocional. Por eso les decía, la pareja se da cuenta y vienen y me dicen, yo creo que se descuadró. Venga, ayúdeme porque esto es una montaña rusa emocional. Bueno y malo porque sí y bueno y malo porque no. Como me decía una vez una paciente, doctor, yo estoy que lloro viendo despegar un avión de carga. Súper sensible a todo, súper sensible. Bueno, aquí viene otra cosa importante y es, así como hay un hipo, hay un hiper. Y obviamente uno piensa, bueno, entonces los síntomas son los contrarios. Entonces, digamos, estoy muy acelerado, a lo mejor un poquito más irritable de la cuenta, a lo mejor estoy metabolizando más rápido y puede ser que esté perdiendo peso. Hay un signo que aparece con cierta frecuencia, Carlos, que la gente dice, vea, estoy ojibrotado, ¿sí? El exoftalmos, como le decimos en medicina, y obviamente estos son signos que generalmente implican que nos fuimos al otro lado. ¿Qué más le decimos a toda esta gente? Entre otras cosas, miren, esto es tan frecuente que yo estoy seguro que todos los que están aquí tienen un familiar, un amigo, un vecino que tiene problemas de la tiroides. Compártanle en este momento este videito y díganle a la gente, venga, conéctese en este momento a este live, porque yo sé que van a disfrutar mucho, pero sobre todo van a aprender mucho y van a darse cuenta cómo manejar su problema, que me parece súper importante también. Entonces, en el hiper, como todo va rápido, entonces hay más calor de la cuenta. Y como todo es rápido, es un quemador de grasa. Entonces, el hiper sí se asocia más con las reducciones de peso. Entonces, es un paciente que te dice que está bajando de peso sin motivo y que incluso está comiendo igual o más que antes. Uh -huh. Entonces, tener más apetito de la cuenta, comer y no, de hecho antes no subir de peso, sino antes seguir bajando, tener mucho calor, tener palpitaciones, porque el corazón va aceleradísimo, tener tembladera. Entonces el paciente que le dice, vea, yo noté que las manos me están como temblando y que voy a hacer como afirmar y no me da, porque qué tembladera de manos. Eh, Gracias a todos los que nos están saludando por allá, a Sandra, bueno, a todos los que nos están escribiendo. Ya estoy muy pendiente aquí de las preguntas para irlas resolviendo también aquí sobre Eso. la marcha.
Entonces, ojo pues, el hiper es todo rápido, todo va rápido. Pierde peso, tiene calor, tiene palpitaciones, se siente el corazón a toda, no se puede dormir fácil porque está muy ansioso o muy ansiosa. Ujú. ¿Sí? El pulso es, dicen ahí pulso desalador. Sí, sí, es que es una cosa porque es una tembladera horrible. ¿Sí? Y además es un pulso también muy fuerte, un pulso muy saltón, porque es que es un bombazo cardíaco. Eso es una cosa impresionante. Que entre otras, como todo está tan rápido, cuando la persona va a caminar un poquito y exige el corazón un tricito más de la cuenta, no puede. Entonces se siente como ahogado, como fatigado, como que no le alcanza el aire, porque claro, tiene ese corazón que ya está trabajando rápido y cuando lo ponen a exigirle otro poquitico más, pues no va a responder. No. Entonces, ojo pues, las pacientes o los pacientes con hiper, yo creo que la clave es en el calor, la pérdida de peso involuntaria, la taquicardia, o sea, el acelere de corazón, la tembladera. Ah, incluso dijimos que el intestino también se puede volver rápido. Ujú. Entonces empiezan como con daño de estómago, a ir más veces de la cuenta a la deposición. Sí. Lo del insomnio, lo del acelere, el nerviosismo. Vea, mientras que el hipotiroidismo es más como de depresión, de angustia, pero como de todo como quedado, como que no se puede. El hiper es un volador, pero entonces es ansioso, es acelerado y tiene mucho esa parte de el insomnio y de la irritabilidad sobre todo. Hubo una pregunta por ahí que hizo alguien, creo que fue Diana Betancourt, que decía, tuve mi problema tiroideo, no le digamos ni siquiera hipo o hiper, a los tantos años por un problema que claramente identifiqué como emocional. Para nosotros en Sintergética eso tiene mucha validez porque el quinto centro, el del corbatín, como le dice el profe, me encantan los símiles que hace Carlos, es que de verdad que es el profe, ¿no? Y entonces, realmente ahí es cierto que encontramos que muchas veces lo no expresado, lo no manifestado, el bloquear las actividades creativas o innovadoras de esa persona que siempre lo fue, el no manifestar externamente muchas de esas emociones, puede llevar a que energéticamente se bloquee esa tiroides. Yo no sé qué tanto has visto tú eso en tu casuística, Carlos, obviamente en nuestro ejercicio desde la Sintergética observamos mucho eso y observamos otra cosa que de una vez te la pregunto porque para mí es muy significativa. Nosotros siempre decimos que los centros de energía, los chakras están conectados por parejas. Entonces que el primero, el chakra raíz, con la epífisis o pineal, el segundo, la zona pélvica, los ovarios, las trompas, el útero, con el quinto centro que además abarca pulmones y que además abarca articulación temporomandibular e incluso las mamas desde el punto de vista fisiológico energético. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, a alguien le hacen una cesárea o una cicatriz de tipo abdominoplastia y esto para nosotros interrumpe en gran forma el paso de la energía de esos centros inferiores a los superiores. Y hemos visto entonces que muchas personas cesareadas o con ese tipo de cicatrices como la abdominoplastia 2, 3, 4 años después empiezan a hacer problemas tiroideos con demasiada frecuencia. ¿Qué has visto de eso? Pues ve, yo sí le pregunto mucho a los pacientes es qué le pasó importante en la vida antes de. Uh -huh. Y hay una cosa que a mí me suena muy interesante y es que sí hay esa relación de la psiconeuroinmunoendocrino. Ajá. Y especialmente yo lo veo mucho más en los pacientes con hipertiroidismo, con la enfermedad autoinmune que acelera la tiroides. Y casi siempre hay un evento vital, adverso, desencadenante, serio, como lo decías, tal vez inesperado, vivido en soledad, no tramitado, no expresado. Y es una cosa que uno generalmente se da cuenta que hay algo ahí. Y de hecho, fíjate que desde la otra parte de otra mirada de la enfermedad como camino, también a la tiroides se le ha puesto ese punto como de la tiroides como reguladora de los tiempos. Yo no sé si vos
eso que tanto lo exploras en la consulta. Pero nosotros siempre decimos que cuando hay conflictos con el tiempo, es que no me alcanza el tiempo, es que no puedo, no doy, no tengo tiempo, siempre el órgano de choque va a ser la tiroides. Claro, claro. Entonces, esa pregunta yo se la hago con mucha frecuencia a la gente y es, venga, hay dos tipos de formas de asumir la vida. Entonces, el uno es el que no le alcanza el tiempo porque tiene demasiado que hacer, Eso. ¿sí? Y el otro es el, estoy pasando tan maluco que yo quiero que esto pase rápido, Sí, 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 ¿sí? sí, sí. Sí, entonces es muy interesante como una mirada también, digamos, desde otra orilla, en donde te dicen, tal vez el paciente con hipotiroidismo o que desarrolla pues eso, es que está en un ritmo tan acelerado de vida que no le alcanza el tiempo que le mandan a decir, vea, ¿y qué tal si usted empieza a asumir esto de una forma más tranquila, más calmadito, vaya más lentico, camine más despacio para que alcance a ver el panorama y de pronto ahí usted empieza a sanar otras Claro. cosas? Entonces, a mí me suena muy interesante que al menos, y yo les digo, vea, esto parece a veces como un cuento, como una historia, pero yo creo que la vida le trae a uno un mensaje a través de la enfermedad y parte de esto es, listo, te salió el hipotiroidismo, pero ¿qué te está queriendo decir la vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que de pronto te está llamando la atención? ¿Qué es lo que hay que tomar con más calma? Y es eso, es cójala suave. Yo les digo allá, cójala suave, tómela con calma. Y en el paciente con hipertiroidismo, ese evento vital adverso también tendría que ver como, "Ay, yo quiero que esto pase rápido, yo necesito que esto pase rápido". Sí. Posiblemente también se trata de entender que algo se tiene que aprender de ahí y que hay que tomarla con cierta calma y entender a que respire profundo y mire a ver cómo usted va a lograr llevar las cosas. O sea, esto es desde lo emocional, obviamente, pero también desde lo que sabemos hacer desde lo médico. Físico, claro. O sea, yo creo que lo uno no va a quitar a lo otro, pero creo que nos va a ayudar muchísimo a poder tramitar mejor estos eventos. Además me encanta, hombre, Carlos, porque ya te convertimos, ya veo. Describiste una cosa que vivir un suceso de manera súbita, inesperada, en soledad, todo eso describe lo que Rick Hammer llamaba los focos de Hammer. Y en la nueva medicina él decía, es que todas estas cosas vividas de esta manera generan una especie de células diana, como de una especie de tiro al arco con la flechita en el cerebro, y esas neuronas diana lo que hacen es que se acumulan en ciertos focos y van a interactuar con la periferia de acuerdo al sitio donde se ubiquen a nivel cerebral. Pues bien, muchas de las cosas no expresadas y no manifestadas y vividas en soledad de manera súbita y con la intensidad suficiente pueden generar que esas celulitas alteren periféricamente, en este caso a la tiroides. Fundamental. Mencionaste algo que me dejó pensando. Dijiste, el hipertiroidismo tiene una raíz autoinmune. ¿Siempre es de tipo autoinmune? Eso. Entonces, la tiroides acelerada puede también darse porque se inflamó, o sea, lo que llamamos una tiroiditis. Eso. Hay un detalle pequeñito y sutil, y es que el hipertiroidismo es porque la tiroides está trabajando muy rápido. Y puede ser porque esté trabajando toda, o porque esté trabajando una bolita o múltiples bolitas. La tiroiditis es que se inflamó la tiroides. Entonces es como si yo te dijera, yo tengo aquí en el corbatín hormonas para 40 días. Eso Y es. resulta que se inflamó y ¡puf! Botó todas las hormonas a que circularan por el cuerpo. El problema no es que mi tiroides esté trabajando más de la cuenta, el problema es que las botó todas y mi cuerpo ¡fuf! Siente la diferencia y está inundado de hormona y es como simplemente yo pasara de ir a 50 a ¡fuf! A 180. Entonces yo no sé ni qué hacer ni qué está pasando en mi cuerpo y las manifestaciones del acelere, de la palpitación, de la pérdida de peso, de los calores, de la irritabilidad, del insomnio, del mal genio, del aumento en la deposición, todo eso se va a ver independiente de la causa. ¿Sí? Ahora, la gran diferencia es que una tiroiditis es una inflamación transitoria, es como cuando te dio una tendinitis, ¿sí? O te dio una amigdalitis, o sea, se te inflamó, estás indispuesto por unos días, pero después se vuelve a recuperar. Entonces, en esos casos de tiroiditis que llamamos subagudas, generalmente luego de cosas virales, y ahora
vimos unos eventos más marcados con el tema del COVID, pero también lo seguimos viendo con la época invernal, entonces empieza a entrar la temporada de virus y empieza a entrar la temporada de tiroiditis, en donde vemos que la tiroides se inflama y la gente empieza a consultar, por esto que les dije, les hacen una prueba, les sale alterada y ya decimos, ah, tranquilos, estamos en la temporada de tiroiditis. La buena noticia es que esa se alivia solita en la gran mayoría de los casos. El hipertiroidismo ya sí es una enfermedad que requiere pues un tratamiento especializado con unos medicamentos. Ahora, también tiene buena noticia y es que hasta el 50% de los casos de esos pacientes que tienen hipertiroidismo les podemos llegar a quitar la pastilla. Catalina está mencionando algo, tiroiditis de Hashimoto, y qué bueno que puso ese tema. Tiroiditis es inflamación. Hay una forma muy cortica y hay una forma que es crónica. La tiroiditis crónica es cuando la tiroides se inflamó tanto que perdió ya la capacidad de funcionar. Y la tiroiditis de Hashimoto, como me dijo un paciente, la de Chachimoto, porque le sonaba muy bonito. Entonces, la de Hashimoto es el apellido del señor que dijo que a unos pacientes se les podía crecer un poquito la tiroides y que además se les podía volver más perezosa, más lentica, y entonces eso llevaba a los síntomas que ya mencionamos ahora de la tiroides lenta. Claro. Entonces, la tiroiditis crónica es la que conocemos normalmente como la tiroiditis autoinmune de Hashimoto y que cuando la diagnosticamos ya la mayoría de las veces está en un hipotiroidismo, es decir, que ya la tiroides está apagada. Eso es. Pero ahí entonces, profe Willes, ¿es posible que alguien que tiene una tiroiditis de Hashimoto se cure? Ah, qué pregunta tan buena. Entonces, todo depende de en qué estadio o en qué momento de la enfermedad te logremos detectar. ¿Sí? A ver, digamos que a mí me llega un paciente que tiene unos síntomas muy marcados. Fatiga, cansancio, hinchazón, frío, estreñimiento, depresión, y le hacen una TSH y le salió como dijo una paciente por ahí, aprovecho, que tenía 45 de TSH y una T4 libre en 0,7. Entonces, ¿cuánto es a ver, nosotros cómo nos guiamos? A través de un examen de sangre que se llama TSH. Esa prueba de TSH normalmente, y depende también mucho de la edad, en gente joven, uno espera que esté entre 0,5 y 4, 4,5 aproximadamente. Eso es. Entre más alto es el número, más lenta está la tiroides. Es como al revés, es como un mataculín. Si un lado baja, el otro lado se sube. Si la hormona se baja, la TSH se sube. Entonces, Esa TSH lo que está marcando entonces es, traduzcámosle un poquitico a la gente aquí, la TSH es la hormona estimulante para producir la hormona tiroidea y desde la hipófisis viene esa orden, lo que hemos llamado algunas veces por aquí, el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ovarios, ovarios o gónadas, pues para decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que si la TSH está muy aumentada, es decir, está por esas cifras que ya Carlos dijo, mucho más alta, significa que es un intento de este órgano que le está diciendo a esa tiroides, oiga, produzca un poquitico más de hormona tiroidea que está muy bajita. ¿Es así o no? ¿sabes cuál es el ejemplo que yo les pongo? Ve, este es el jefe, Ajá. o sea, la TSH, y estos son los empleados. Bien. Entonces, si vos tenés unos empleados muy perezosos, el jefe está encima para poder que trabajen. Si vos tenés unos empleados muy buenos, el jefe se desaparece. ¿Sí? Todo eso funciona. Entonces, si mi fábrica está mala, o sea, la hormona de la tiroides, la T4, está bajitica, la TSH, ¡puf!, se sube. El jefe está encima para ver si arranca la tiroides. Entonces, entre más alto está el número de la TSH, hormona estimulante de la tiroides, más probable es que el paciente esté en hipotiroidismo, Claro. especialmente si el paciente tiene valores que están superando el 10, el 15, el 20, son ya números de verdad que te están diciendo tu tiroides no está funcionando. Entonces,
Si mi paciente llega con una TSH en 30, en 40, en 50, lo más probable es que ese paciente ya, si tiene una tiroiditis crónica, ya ha pasado mucho rato y se ha apagado mucho la glándula. ¿Sí? Por ahí preguntaban por los anticuerpos. Eso. Pero espérate, antes de que te pases a los anticuerpos, que me parece también fundamental y lo dejamos ahí pendiente, pero antes Carlos se acostumbraba a pedirle casi que a todo el mundo T3, T4 y TSH. Cada vez entonces digamos que no se pide más la T3, pero quisiera que le explicara a la gente y por qué dejó de pedirse tanto la T3 si eso antes lo pedían todos los días, ¿sí? Dirá, muy fácil, porque hoy en día usamos la prueba TSH ultra sensible. Y es una prueba que es muy sensible. Yo les digo que la TSH es escandalosa como la sangre. ¿Sí? Cuando una persona se hace una cortadita aquí, tiene todo esto. La TSH es escandalosa como la sangre. Entonces resulta que la TSH es demasiado buena informante. Cuando medio se bajó un poquitico la hormona, ya la TSH va alto tota. Cuando se subió un poquitico la hormona, ¡pum! La TSH ya va toda bajitica. Entonces, lo más interesante es que la T3 no refleja tempranamente lo que pasa con un paciente. Nosotros hicimos un trabajo aquí en Medellín. Imagínense que tomamos pacientes que tenían hipotiroidismos, pero sí supermarcados y que les habían pedido TSH, T4 y T3. Digamos que el valor promedio de TSH estaba por más de 80 para que la T3 ya saliera bajita. Porque el cuerpo es muy inteligente y él guarda siempre de reserva a su hormona más activa, que es la T3. Okay. Entonces, no justifica andar pidiendo T3, T4 y TSH cuando yo tengo una prueba tan buena como la TSH para yo poder saber si está funcionando bien o no la tiroides. La excepción de la regla es que yo tengo que pedir siempre la pareja TSH y T4 cuando estoy pensando que el tipo de tiroides no es por la glándula, sino por el jefe. Pero eso es una Okay. cosa que es un evento muy raro. Estamos hablando que menos del 5% de los hipotiroidismos son porque el jefe no funciona bien, porque es un daño en la hipófisis. Bien. Aquí sigue la otra pregunta y te voy a hacer otra de una vez. Y bueno, primero, ¿a quién le pedimos anticuerpos para la tiroides? Entonces nos hablan de anticuerpos, antitiroglobulinas, anticuerpos antiperoxidasas y esos nombres suenan rarísimos. ¿Eso qué es, hombre, Carlos? Ve, yo les explico que esto es como tener un semáforo y ese semáforo tiene una luz que está en amarillo que vos decís, ve, va a cambiar. ¿Listo? ¿Sí? O como decir, como la medio bola de cristal. O sea, es como la forma de predecir en el tiempo qué pudiera pasar con mi paciente. Entonces, cuando un paciente, yo tengo la duda y la tiroides está un poquito alta, pero no muy alta, y yo digo, ¿será que sí tener la predisposición? ¿Será que es que apenas te está empezando la enfermedad? Yo puedo medir los anticuerpos. Y resulta que esos anticuerpos me pueden adelantar en el tiempo lo que va a pasar. Es el predictor, ¿sí? Entonces, mire qué tan interesante. Anticuerpos positivos, especialmente los más comunes, son los que se llaman antiperoxidasa, anti-TPO. Así se consiguen en el laboratorio. Anti-TPO. Si estos salen positivos, me están diciendo, vea, esa persona que tiene 11 o 12 de TSH, que ya es un número alto, préstele atención porque con esos anticuerpos lo más probable es que sí está desarrollando el hipotiroidismo y va a quedar en hipotiroidismo. Porque resulta, y por ahí conecto con otra pregunta que hicieron, si la tiroiditis se vuelve hipotiroidismo. El que se le inflama la tiroides, digamos, está inflamado, pero la gran mayoría se va a recuperar, solo que para uno volver a recuperar su producción pasa por una etapa donde está volviendo, es como el que se quebró, vuelve otra vez a recuperar su capital de a poquito, ¿sí? Entonces, la glándula quedó embalada, vuelve y arranca otra vez a producir las hormonas de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que se vuelve a nivelar. De hecho, ese paso o esa transición entre una tiroiditis postviral se puede tardar perfectamente 2, 3, incluso hasta 4 meses para que la tiroides vuelva y se recupere totalmente. Ahí viene una cosa muy importante. En ese momento
donde estamos haciendo esa transición y se había pasado un hipo y después vamos regulando hasta llegar a ese nivel óptimo, al paciente hay que acompañarlo con medicamentos tiroideos, es decir, con hormonitas externas para que no vaya a caer en el otro extremo, o simplemente se le permite que vaya avanzando él y se vaya regulando, porque viene también una cosa que llama el mecanismo de feedback negativo o positivo, y es que, por ejemplo, si yo estoy, como dicen, eutiroideo, es decir, mi tiroides está normal, y yo empiezo a tomar hormona tiroidea, pues la tiroides va a decir, ¿y yo para qué la produzco si ya me la están dando? Entonces, ¿cómo saber en qué momento complementar o no un medicamento en esas facetas, en esas transiciones? Claro, la clave está en el número de la TSH. Entonces, si el número, y me meto aquí un poquito con la otra pregunta que hice de cuál es el normal según la edad, y la gran mayoría de las personas tenemos números por debajo de 4,5, 5, ¿sí? Si ese número está entre 5 y 10, es muy probable que todavía no tenga definido el diagnóstico de un hipotiroidismo permanente. En personas jóvenes, incluso desde 7 en adelante, en forma persistente, yo voy a decir, esto no es tan normal. Entonces, medir los anticuerpos me ayuda a aclarar si tiene realmente un hipotiroidismo. Pero si resulta que yo tengo un paciente que tiene una TSH un poquito elevada, los anticuerpos son normales, y tuvo un evento de virosis hace unos 2 meses, yo lo que voy a pensar es que ese paciente está pasando por la fase de la recuperación. Si yo me pongo a darle la pastilla de la tiroides, lo que acabaste de decir, el cuerpo es muy inteligente y dice, ah, ¿y yo para qué voy a producir más si aquí ya me la están dando? Eso es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un paciente está ahí, antes yo le digo, espérese, sé que está pasando por una etapa fuerte, pero es lo mejor que puede pasar porque es que se llama estimulante a la tiroides para que estimule su propia producción de la hormona. Y, ojo, si yo a usted lo medico con una pastilla de la tiroides con levotiroxina, es un tratamiento que es permanente. Entonces, ¿qué tanto es que nos esperemos 2 o 3 meses para mirar si la tiroides se va a recuperar y me evito tener que ponerle una pastilla para el resto de la vida? Es más, un gran llamado de atención, sobre todo a pacientes que les han empezado tratamiento porque tenía la TSH en 4,5, en 4,3, y que uno dice, ah, hombre, ¿sí será que necesitas esa pastilla? De pronto no se necesita, porque es que a veces confundimos los síntomas de la vida diaria con una prueba que está ahí en todo el límite, ¿sí? Porque si yo le pregunto a la gente que si ha subido de peso, que si está cansado, que si ya no se acuerda de las mismas cosas que antes, que si de pronto siente que está como más fatigado o que el hábito intestinal le cambió un poquito, es probable que más de uno me levante la mano y me diga, sí, el cabello se cae, la piel está seca, la memoria está mala, los cambios del ánimo son constantes, de pronto verá que tengo tiroides. Entonces le hacen un examen, le sale ahí en el límite y le quieren echar la culpa a ese número cuando realmente puede que esa no sea la explicación. Aquí ya nos están empezando a tocar unos temas un poquito más álgidos. Y es que ya no solamente es la disfunción de la tiroides en cuanto a la producción de hormonas, sino muchas veces frente al origen. Y muchas veces los orígenes, ya lo dijimos, pueden ser de problemas de tipo autoinmune, es decir, el cuerpo no se reconoce y empieza a atacar la glandulita para que deje de producir adecuadamente y equilibradamente esas hormonas que tiene que producir. Pero resulta que hay otros eventos, desde lo más elemental donde salen nodulitos y podemos hablar de lo que se llama un bocio, que generalmente es una alteración benigna, si se quiere, de la tiroides, pero que con el tiempo también pueden aparecer otro tipo de cosas como algunos nódulos tiroideos ya hiperfuncionantes o que pueden alterar valga la redundancia, la función de esa tiroides, o simplemente nódulos cancerosos, que pueden ir desde un cáncer papilar, así lo llamamos, que es tal vez el más benigno, si no estoy mal, Carlos, me corriges, o el cáncer medular, es decir, muchos tipos de cáncer, y obviamente eso lleva a enfrentar o afrontar este problema tiroideo de otra manera completamente distinta. Algunos de esos pacientes
dicen, bueno, tengo mi bocho hace 20 años y se ve feíto ahí en el cuello, pero pues no tengo problema y sigo con él, pero otros empiezan a tener ese otro tipo de nódulos y ya sí implican no solamente posiblemente una cirugía y obviamente haber detectado pues la alteración final a través de un tejido histológico, a través de la biopsia, sino que también muchas veces exige que esos tratamientos después vayan acompañados, por ejemplo, del yodo radiactivo, que nos están insistiendo tanto en esa preguntita, y de que lo que implica después del yodo radiactivo, y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Y yo voy a poder tener hijos, o yo simplemente voy a tener esta alteración de por vida, o si es que me sacan la tiroides, tengo que seguir tomando droga de por vida. Mira toda esa avalancha de preguntas que te estoy haciendo de una vez. Perfecto, ¿no? Si querés, veníamos respondiendo, voy a ser muy puntual para que abarquemos bastantes preguntitas. Entonces, primero, si te sacan la tiroides, sacaron la pieza, sacaron la producción de hormonas, o sea, el resto de la vida debemos darte una pastilla para que el cuerpo esté nivelado, ¿sí? Es que sáqueme la tiroides para que se me arregle. Ojo, si tenés un hipotiroidismo y te sacan la tiroides, posiblemente antes quedas tomando más pastilla Claro. corriendo el riesgo de la cicatriz, de la anestesia, de la lesión de pronto de los nerviecitos que llevan el movimiento a las cuerdas vocales o de las glándulas que regulan el calcio. Entonces, ojo con eso. De los nódulos, es súper común. Al menos de 100 personas a las que yo les haga una palpación de la tiroides, puede que tengan 4 de ellas un nódulo palpable. Ahora, la buena noticia, de esos nódulos, solo 4 de cada 100 de los que yo toqué son malos. O sea, 96% de probabilidad que ese nódulo sea benigno. Digamos que de los nódulos malos, siguen siendo de pronóstico muy bueno. Imagínate que el más común, como lo dijiste, se llama cáncer papilar de tiroides. Pronóstico súper bueno, sobrevida a 20 años. Oigan la palabra, no es ni 1, ni 2, ni 5. A 20 años, entre 97 y 98% vivos y aliviados. ¿Sí? Obvio, hay unos cambios, hay que sacar la tiroides, hay que dar de pronto el yodo radioactivo en algunos casos. ¿Qué hace el yodo radioactivo? Limpia las células que el bisturí no sacó. O sea, Me encantó esa cuando van, definición. no, es que eso es buenísimo, pero el yodo no saca la tiroides completa, el yodo solo alcanza a limpiar las células que el bisturí no sacó. Eso es. Entonces, y no se le da tampoco a todo el mundo, se le da sobre todo a los pacientes que tienen un cáncer de tiroides de gran tamaño, especialmente si mide más de 4 centímetros o entre 2 y 4 centímetros, menos de 2 en algunos casos, sobre todo si se acompaña que haya brincado a un ganglio o a varios ganglios del cuello. ¿Listo? En general, el cáncer papilar, que es el más común, brinca sobre todo es a los ganglios del cuello. Ese no va a brincar por allá a otros lugares muy lejanos. Entonces, el mensaje, y obviamente pues se sale como desde el interés de esta conversadita, es los nódulos de la tiroides son los más frecuentes, o sea, digamos los benignos. De los malos, el papilar es el más común y el pronóstico sigue siendo muy bueno. Eso Y es. el yodo lo dejamos reservadito a la situación, digamos, al paciente que tuvo un cáncer de tiroides confirmado que era grande o que brincó a los ganglios. Okay. 2, también el mismo yodo se utiliza para el tratamiento del hipertiroidismo. Lo que hace el yodo es que va y funde la tiroides, no la saca, reduce la función de la tiroides. La gran diferencia entre el yodo del cáncer de tiroides o el yodo del hipertiroidismo es la dosis. Generalmente en el hipertiroidismo pueden ser 15 milicurios, 18 milicurios, pues la medida del yodo. Y en cambio en el del cáncer la dosis más chiquitica es 30, pero en promedio pueden ser entre 50 y 100. ¿Listo? Entonces, es el mismo yodo, pero cambia la cantidad. Perfecto. Ahí vamos teniendo respuestas a muchos interrogantes. Hay gente que dice, bueno, me hicieron entonces este tratamiento con la yodoterapia como complemento a lo que se hizo quirúrgicamente, es decir, a la extracción de esa tiroides o de ese nódulo, perdón, y va haciendo entonces que, como lo dijiste, se barran todas esas células que el bisturí no alcanzó. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué contraindicaciones tengo yo de aquí en adelante? Puedo estar en contacto con señoras que están en embarazo,
yo mismo voy a poder tener problemas para tener un embarazo después. ¿Qué le decimos? Ve, a mí me encanta cuando hablo con esto con los pacientes, es que muchas veces eso queda como muy entre nos. Muy entre nos es porque cuando uno sale a contarle a la gente que le descubrieron una bola, que le dijeron que tenía un cáncer, todo el mundo conoce el caso perverso, Sí, sí, ¿sí? claro. Yo al contrario, yo conozco muchísimos casos exitosos. Sí, y entre menos se ponga uno a decirle a la gente las cosas, pues menos probabilidad tendrá que le llenen la cabeza de cucarachas. Eso es una cosa que de verdad es para mí fundamental. Es, venga, cada caso es diferente. Es mirar la situación particular. Entonces, tomémosla con calma, entendamos que cada uno es diferente y que no podemos generalizar que a todo el mundo le va a ir de la una o de la otra manera. Simplemente es individualizar. Alejo, pero yo tengo una curiosidad Sí. desde el punto de vista tuyo, digamos, porque a mí me hacen con mucha frecuencia es, venga, y hay algo que yo no pueda comer por la tiroides, hay algo, porque fíjate que ha habido ahora un auge tremendo, y entonces que los anticuerpos y que el Hashimoto, y entonces la dieta antiinflamatoria, y que entonces la nutrición no sé cuál, y que no se puede comer el gluten, y que nada de pan, ¿Vos qué opinas de eso? Para que hablemos aquí un poquito de ese tema. Yo qué pienso de que definitivamente pues hay alimentos que sí tienen que ver con el funcionamiento tiroideo, por ejemplo los rábanos, vos sabes que tienen muchísimo que ver con el funcionamiento tiroideo, pero además también yo creo que hay una cosa fundamental que no hemos mencionado mucho, que es la flora bacteriana. Hoy en día se habla muchísimo de la flora bacteriana intestinal y decimos que ese es casi que el 75% del sistema inmunológico en el cuerpo. Es decir, que en las bacterias que están de manera armónica en nuestro colon, se juega casi que el 75% de los problemas de tipo inmunológico en el cuerpo y por supuesto ya mencionamos al principio que algunas de estas enfermedades son de tipo autoinmune. Existe una patología que se llama el síndrome de intestino permeable, donde muchas de estas bacterias se filtran a través de la membrana y entonces, de acuerdo al lugar donde migren, pueden producir alteraciones muy significativas. Y se dice que muchos de los problemas tiroideos pueden partir inclusive desde ahí. Inclusive cosas que uno no pensaría jamás. Se relaciona hoy alteración de la flora bacteriana con cosas como el autismo. Y uno dice, pues pucha, pero ¿y qué tiene que ver una bacteria del colon con una cosa como estas que estamos mencionando? Pues sí, el sistema inmunológico tiene que ver mucho con todo esto. En cuanto al gluten, yo creo que esa es la pregunta no del momento, sino del siglo, Carlos. Todos los días se dice una cosa distinta del gluten y definitivamente hoy se ve como el gran malandrín y definitivamente el consejo de muchos desde la medicina funcional es evite el gluten porque podemos tener alteraciones muy significativas y porque resulta ser como una especie de elemento estimulador de manera negativa del sistema inmunológico, es decir, para que empiecen ese tipo de problemas de tipo autoinmune. Pero es que yo creo que no se trata simplemente del gluten, sino de qué está acompañado el gluten desde el punto de vista emocional que mencionábamos, de qué está acompañada esa flora bacteriana, porque no es simplemente que llegó una bacteria extra a parasitar eso allá, sino que un momentico, ¿por qué llegó? ¿Cuál fue digamos que el terreno propicio para que eso ocurriera? Por ejemplo, tengo un gran problema con el desapego y no he podido soltar lo que debería, eso afecta el plexo solar, eso afecta entonces intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas, todos los órganos de la zona abdominal y por supuesto nos puede llevar a que el funcionamiento, la fisiología de esos órganos se pueda ver alterada significativamente. Eso es lo que nosotros vemos y claro, hay muchas cosas que uno ve que en verdad logran regular muchísimo la tiroides. Algunos medicamentos homeopáticos nos ayudan a regular, por ejemplo, sobre todo en esa fase transicional que me parece tan interesante que mencionaste ahora, Carlos, pero que nos lleva entonces a entender que es que miren lo que hemos hablado. Llevamos casi una hora hablando de esto y apenas hemos tocado la puntica del iceberg de un tema tan fascinante como es la tiroides y uno dice, wow, este corbatincito sí que tenía bastantes cosas por contarnos, ¿no? Entonces, yo creo que esto obviamente nos da casi que para un seminario completo. De hecho, hagámosle de una vez un poquitico de propaganda, profe Willis. El libro tuyo, eso me parece bien interesante. ¿Qué le contamos a la gente de eso? Ah,
Muchas gracias. Ve, está por Amazon y se consigue como hipotiroidismo en 100 con número, preguntas. Hipotiroidismo en 100 preguntas. Lo puedes conseguir desde cualquier lugar del mundo por vía Amazon y simplemente son puras preguntas y respuestas en palabras súper sencillas, así para que todo el mundo las pueda entender. Dos comentarios. Uno, el rábano no trae un rábano de yodo. Eso es una cosa muy interesante. Imagínate que el 80% del rábano es agua. Sí. Entonces, para uno, digamos, los requerimientos de yodo por día son 150 microgramos. ¿Mm? Y en general, para poder alcanzar eso, yo tendría que comerme casi que 1 kilo de rábanos diario para poder tener el contenido de yodo. ¿Mm? Entonces, de verdad, es súper difícil que alguien por comer rábanos se vaya a dañar la tiroides. Yo creo que ese mensaje hay que dejarlo. O sea, usted tiene hipotiroidismo, quiere comerse su rabanito en la ensalada, hágalo con tranquilidad. Y mucho más si usted ya tiene un diagnóstico de hipotiroidismo y ya está en el tratamiento. Bien. Con respecto a lo del gluten, hombre, a mí me deja muy inquieto porque, claro, uno empieza a decir, ¿será que la dieta inflamatoria y entonces esto? Pero ve, los trabajos que hay desde la medicina occidental, donde uno le dicen, venga, miremos a ver qué hay, qué cambió, no es una cosa que nos permita recomendarlo a todo el Eso, mundo. eso me parece de una importancia, pero vital y crucial, hombre, Carlos, porque es que infortunadamente a raíz de publicaciones que han salido últimamente, a la gente casi que la pusieron a comer germinados y punto, y no más porque entonces esto hace daño, aquello hace daño, y entonces fuera de eso súmele el ayuno de las tantas horas, y fuera de eso, yo creo que nos hemos de verdad pasado de la cuenta al momento de hacer ese tipo de advertencias, y me parece que como con el colesterol, al colesterol lo manejamos como si fuera el gran terrorista y resulta que Enemigo. colesterol va a producir hormonas. Y entonces Claro. obviamente las multinacionales están muy interesadas en que cada vez las cifras de colesterol se bajen hasta rangos más inferiores porque van a consumirse más estatinas y más cosas como estas, pero, ¿a qué precio? Entonces yo creo que ahí dijiste una cosa clave, yo creo que tenemos que ser muy equilibrados al momento de generalizar una cosa porque es que es posible que alguien tenga un problema con la penicilina, pero otro lo puede salvar la penicilina. Estamos. Total. Total, y de hecho, pues a ver, eso hace parte dentro de la alimentación y de la nutrición. O sea, a ver, está bien. Si usted quiere mantener el peso estable, pues no exagere la cantidad de harina. Claro, esto es clarísimo. Pero es mantener un equilibrio, es mantener el equilibrio entre la comidita real, lo de la tierrita, lo del árbol, lo que se pudre, lo que tiene mamá de verdad. Es algo que yo vengo hace días insistiendo en que, hombre, nuestra campaña es comamos de todo, que sea sanito, que sea tranquilo, que tenga la porción adecuada para lo que yo necesito, que yo me gaste lo que estoy comiendo. Pero es Claro, que esas cosas tan extremas, sí, pues realmente, y qué bueno que tengamos este espacio para comentarle a las personas, porque yo veo con mucha preocupación, la gente me llega a veces a la consulta con temor de comer. Y yo creo literal. que se trata de, venga, liberemos esto un poquito y Claro. lo que acabas de decir. Es que nos dijeron No. siempre que éramos omnívoros, que podíamos comer de todo y de un momento a otro nos dijeron que no podemos comer nada, ¿no? No, yo creo que es eso, es llegar a ese equilibrio y como decían Tola y Maruca, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre mi hija. Sí, 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 totalmente. Bueno, y mencionaste ahorita algo del yodo radioactivo y el tema de la fertilidad. Luego que a alguien le dan el yodo radioactivo, se deben esperar al menos 6 meses y tener nivelados ya, digamos, los rangos hormonales para la búsqueda del embarazo. Y se puede. O sea, ese es otro mensaje que yo quisiera dejarlo hoy a nuestros escuchas. Es, mire, el hipotiroidismo lo han asociado con disminución en la probabilidad de quedar en embarazo. Pero yo les digo, yo veo todos los días pacientes que tienen bien controlada su tiroides, que están ovulando y quedando en embarazo. ¿Qué es lo importante? Que apenas sepamos que estás en embarazo, arrancamos a volver a ajustar la dosis, porque lo más importante es que mamá va a compartir con bebé la hormona de la tiroides. La tiroides del bebé se empieza, digamos, como a trabajar en semana 12 y está en forma en semana 20. Es decir, todos esos primeros 3 meses la hormona del bebé depende de la hormona de la mamá.
Entonces, por eso ahí tenemos que ser súper cuidadosos. Quedó en embarazo, ahí mismo hacemos la TSH, infórmenos qué está pasando, ajustamos la dosis para que comparta, digamos, esa nueva necesidad porque ya es mamá y bebé. Qué bien, qué bien. Carlos, te voy a proponer una cosa donde aquí se nos van a quedar muchos temas en el tintero y este tema de la tiroides es supremamente extenso y despierta un interés, como ya te has dado, muy, muy importante. Te has dado cuenta de eso. ¿Qué tal si hacemos una segunda parte sobre la tiroides, hombre? Yo sé que Carlos es un tipo demasiado ocupado. Les cuento que estoy buscando una cita para mi hermana hace yo no sé cuántos años, no he podido. Mentiras, es por tomarte el pelo aquí, Carlos, yo es por molestarte la vida. Pero ¿qué tal si separamos, así sea por allá en un mes o algo un poco más, una segunda parte de esto y recogemos preguntas de las que nos han hecho aquí y de hecho hacemos una especie de encuesta para que la gente nos cuente cuáles son sus inquietudes sobre la tiroides? Yo creo que esto es más valioso que cualquier cosa, Carlos, porque si bien es cierto, el paciente va a la consulta y a veces por los sistemas de salud no hay tiempo de contarle a la gente toda esta cosa. Por cierto, lo vamos a dejar grabado allí en el Instagram TV, en YouTube, y se lo paso a Carlos también, que queda como colaborador en su portal. O sea, que difundamos muchísimo esto, porque yo creo que hay tanta gente esperando informaciones sobre esto, que yo creo que vale mucho la pena. Así que yo sé que te estoy poniendo contra las cuerdas, porque aquí al aire te estoy haciendo esa invitación, pero es que yo creo que nos damos cuenta de que de verdad nos quedan muchos temas por tratar y me encantaría que lo hiciéramos. ¿Qué opinas? ¿Cuál Sí, es tu sí, respuesta afirmativa? yo encantado, yo encantado. Lo importante de esto es poder sacarlo con el tiempito y yo creo que lo podemos hacer. Mira, aquí estamos sentados, vos sabes que a mí me encanta hablar de esto, este es un tema que me apasiona y que pues qué rico que podamos generar conciencia, también que generemos un poco como de tranquilidad, porque yo siento que hay una atmósfera Sí, muy cargada de angustia y de miedo y de una cosa que uno dice, ok, tenemos que entender que hay ciertas cosas que hay que hacer, pero todo pues no está malo, todo, yo creo que todo tiene un punto de equilibrio. ¿y qué tal si terminamos estos 3 minuticos con 3 o 4 tips para mantener bien la tiroides desde el punto de vista físico? Bien, yo creo que lo que dijimos ahora de cuál es tu manejo del tiempo y posiblemente cuál es tu manejo de la vida hoy en día, ¿sí? Eh, realmente yo creo que la tiroides viene a la vida de las personas para enseñarles a tomar con calma las cosas. Entonces, y si yo lo puedo aprender de una vez y que no me dé la tiroides, pues qué rico. Si yo desde ahora te puedo decir, ve, pon el equilibrio a esto. Sé que en medio de este mundo tan acelerado hay muchas cosas. Sé que la genética es la genética, ¿sí? Indiscutiblemente, la genética me está diciendo a mí, ve, vos tenés la predisposición, la mamá, la hermana, la prima y la tía, entonces lo más probable es que vos también. Pero ojo, una cosa es mi genética y otra es lo que yo estoy haciendo para que esa genética se manifieste, Claro, la epigenética. la epigenética. Entonces, yo creo que el mensaje aquí es, trabajemos de una vez para tomarla con calma, Eso. ¿sí? Tomémosla con calma, alimentémonos de una forma tranquila, sana, natural, de todo un poquito. Sí, está bien, no exageremos las harinas y mucho menos los ultraprocesados, pero comer una papita, una yuquita, el platanito, la ensalada y el rabanito no creo que tenga problema. Y por allá decían de los enlatados, bueno, entre menos procesados y entre menos laticas tengamos que usar, todavía mejor, Eso ¿sí? es. Pero en realidad yo creo que se trata de aterricemos, equilibrio con el deporte, con la actividad física, con la meditación, con la respiración consciente, con la música, con lo que te hace feliz, con expresar, con contar la historia, con no quedarte con el taco, con entender que el cigarrillo afecta a la tiroides y los malos hábitos de alimentación, porque decías también ahí con el tema del intestino. Importantísimo también, ojo, y se nos pasa con mucha frecuencia,
resolvamos el inconveniente que tengamos con la pareja. La pareja es el segundo centro, el segundo chakra, es el encuentro en el sagrario de nuestro cuerpo, y precisamente en ese contacto del segundo que tengamos con nuestra pareja viene también mucha parte de lo que tengamos en la tiroides. Vemos eso con mucha frecuencia. Cuando hay alteraciones de pareja complejas, difíciles, muchas veces el órgano blanco, sobre todo en ellas, va a ser ese problema de la tiroides. Finalmente, Alejo, una cosita, vea, yo quiero demasiado a la tiroides. ¿Por qué? Porque es que la tiroides es tan maravillosa que me permite ver gente que está apagada, llevada del berraco y ¡fru! Volviendo a florecer. Así es. Miren, yo Volviendo a doy fe florecer. de eso. Yo en verdad le mando muchos de mis pacientes al profe. Él, yo creo que cuando ve una llamada mía, un mensaje mío, dice, ay, ya empezó Alejo aquí otra vez porque siempre estoy intercediendo. Profe, necesito una cita urgente para esta paciente. Y yo sé que es difícil, pero bueno, tengan paciencia. Pero hay una de las cosas que más me gusta, Carlos, y te lo digo aquí frente a toda esta gente, y es que lo que yo más valoro cuando Carlos los evalúa es que les da tranquilidad. El paciente de verdad llega muy ansioso cuando de problemas de tiroides se trata, y entonces cuando encuentra una voz de aliento que le explica, que saca a relucir sus dotes de profe, eso realmente es una maravilla. Y yo te felicito por eso, Carlos, porque además tus pacientes hablan bellezas del profe Willis. Muchas Sí, gracias, pues aquí ya hemos Alejo. visto, profe Willis De el todo mejor. corazón. Profe, mi Dios te pague. Muchas gracias. Nos estaremos viendo. Ya nos pondremos de acuerdo a ver cuándo continuamos con esta segunda parte. A todos ustedes un saludo muy especial. Quiero hacer un pequeño paréntesis final. Recuerden que el próximo miércoles en Gualanday, hombre, vámonos para allá, Carlos, y de pronto hablamos de cositas. Allá en Llano Grande vamos a hacer una charla muy especial. Y se titula así, y cuando todo está oscuro, se asoman las estrellas. Es como ver otra mirada distinta de nuestra vida, darnos cuenta de que sigue habiendo esperanzas, de que sigue habiendo ilusiones, y de que de nosotros depende mucha parte de cómo estemos viviendo lo que estamos teniendo en nuestro día a día. Esa cotidianidad depende mucho de esa actitud que tengamos, y por eso la invitación. Los cupos allá son limitados. Les doy el teléfono para quienes quieran inscribirse: 316-333-7811. Repito, 316-333-7811. Cupos limitados, está casi lleno ese auditorio ya, apenas lo lanzamos hace unos días y ya prácticamente está lleno, pero los invito a que participen. Y lo otro, Carlos, hombre, me gustaría mucho si pudieras que compartieras no solamente el contacto, que aquí lo tienen aquí arribita, sino cómo pueden localizarte algunos de estos pacientes que yo sé que me van a bombardear. ¿Cómo puedo conseguir una cita con el profe Willis? Bueno, con mucho gusto. Entonces, el Instagram es @elprofewillis. Y el teléfono del consultorio es el 604-322-7978. Perfecto. 604-322. 7978. Perfecto. Bueno, a todos muchísimas gracias, Carlos. Nos estamos viendo de nuevo. De verdad reconozco tu pasión con estas cosas y el agradecimiento eterno porque siempre sacas el espacio y siempre nos acompañas en estos momentos. Muchas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche. Hasta luego. Feliz día para todos.